Tertulia musical, poesía e historia nuevamente está con ustedes. Y en esta ocasión presentaremos un relato que lleva por nombre La muerta que se negaba a morir. El mismo fue realizado por Miguel Ángel Pedraza a partir de una narración que su amiga Carolina le contó. Dichos hechos que aquí se relatan pusieron en jaque la vida de Carolina hasta llevarla a una crisis profunda de su vida diaria. Pero mejor dejemos que sea la historia que nos platique los hechos. Comenzamos. La muerta que se negaba a morir. Todo inició con unos toquidos a la puerta de su casa y Carolina se sobresaltó. Miró el reloj y pasaban de las 12 de la noche y ella estaba agotada por el cansancio del trabajo y los ojos le dolían por el calor al que estuvieron sometidos durante el día. Su esposo le preguntó, ¿quién será? Y ella respondió, no sé. Se puso rápidamente un suéter y se encaminó hacia la puerta en donde los toquidos no cesaban y la abrió. Y en ese momento su amiga Anita se le abalanzó hacia ella, abrazándole con un llanto que desgarraba el alma. Carolina le preguntó, ¿qué te pasa? Y lo hacía una y otra vez, y Anita no respondía y solo lloraba. Cuando pudo calmarse, le platicó a Carolina que se acababa de enterar que su marido le era infiel con su mejor amiga de la infancia y que ya no le importaba vivir. Carolina la consoló como pudo y logró que se tranquilizara, y después de unas horas la acompañó a su casa, que estaba a unos metros de la de ella. Al día siguiente, Carolina se levantó temprano para desayunar con su marido y después se fue a trabajar con su mamá y sus hermanas. Y por unas horas no recordó nada de lo que le pasaba a su vecina Anita. Una vez que concluyó el trabajo, se fue a su casa y para su sorpresa, ahí estaba su amiga esperándola. Y se repitió la escena de la madrugada. Ella llorando, maldiciendo a su marido, diciendo que ya no quería vivir, que se iba a quitar la vida, y diciendo que la vida no tenía para ella ningún sentido. Carolina la dejó hablar y pocas veces la interrumpía, pues entendía que Anita necesitaba desahogarse. Estuvo con ella al menos 2 horas o 3. Esa escena se repitió durante más de 10 o 15 días y Carolina veía los cambios que el físico de Anita empezaba a mostrar. Una extrema delgadez, ojeras prominentes, falta de aseo adecuado, un descuido extremo en su vestir y la constante de decir que se mataría porque la vida al puro estilo de José Alfredo Jiménez no vale nada. Carolina le recomendó que fuera al médico y que cuidara su salud y también le sugirió que buscara la ayuda de un psicólogo. De estas 2 cosas que se le comentaron a Anita, solo fue al médico, quien le recetó vitaminas a través de inyecciones. Debido a que en el pueblo todos recurrían a Carolina para que les inyectara, Anita también se lo pidió y no hubo escapatoria, y cada tercer día había que inyectarle. Y otra vez tenía que escuchar el mismo discurso de dolor y desesperación. Al paso de los días, Carolina se sentía en extremo desgastada emocionalmente con las visitas de Anita y ya le costaba trabajo darle palabras de apoyo o sugerirle acciones a realizar para salir de ese estado de ira y desesperación, pues se percató que Ana ya prácticamente no escuchaba nada y solo pensaba en quitarse la vida. Una tarde que lloviznaba de forma suave, ella regresaba contenta del trabajo con su familia y vio que en su calle había varias patrullas y mucha gente corriendo, y la angustia le tomó por sorpresa, y un vecino, sin verla y sin más, le dijo, Ana se ahorcó y se murió. Sintió que las fuerzas le faltaban y llegó a casa sin saber cómo y se sentó en un sillón y se quedó dormida. Y en ese sueño veía a su amiga una y otra vez, sin imaginar que este sería su tormento en los próximos meses. Después de la muerte de Anita,
Esta se le aparecía a Carolina en todos lados, en la calle, en el trabajo, en la cocina, cuando se estaba bañando, en su habitación, cuando se iba a dormir, en la combi, en el camión, en fin, en todos lados. Y no había un día en que no la viera al menos 4 o 5 ocasiones. Como Anita se le aparecía en todos lados y a todas horas, en los primeros días después de su muerte, Carolina rezaba por ella y hasta unas misas le mandó a decir en la iglesia del pueblo. También le hablaba y le decía que ya se fuera porque ella ya no pertenecía a este mundo. Colocó veladoras en su casa y en la calle para alumbrar el camino de Anita para que pudiera partir, y esto lo hizo por recomendación del padre Pureco, a quien ella fue a consultar en la iglesia del pueblo. También la encomendaba a las ánimas benditas del purgatorio y nada surgió efecto. Anita seguía bien viva, apareciéndose en todos lados. Al menos 8 meses fueron de total tortura para Carolina, y ni aun con la mejor dieta hubiera podido bajar los 10 o 12 kilos que le cobraron las apariciones de la suicida. Al paso de ese tiempo, todos los días tenía sueño, estaba cansada, lucía unas ojeras que casi se arrastraban por todo su rostro, nadaba en la ropa que antes deseaba lucir, ya no quería ir a ninguna parte, ni tenía apetito. Tenía discusiones con su esposo, siendo que siempre había tenido una buena relación. Su carácter se transformó y, a decir de su familia, ya era muy enojona, cuando antes ella era muy alegre y animaba a las fiestas y reuniones. Una noche, estando en la cama con su esposo, Carolina le estaba platicando que ese día ya no se le había aparecido la ahorcada y estaba contenta. Su esposo la escuchaba y poco a poco se fue acercando a ella y empezaron las caricias, y ella correspondió con gran gusto y deseo, y de pronto ahí estaba Anita. Tremendo susto se llevó Carolina al verla y de pronto exclamó: ¡Ah, eso sí ya no! Ya basta de tus apariciones, y menos en estos momentos. Y como si Anita estuviera frente a ella, le dijo: te mandé a hacer misas, te alumbré el camino, te escuché cuantas veces viniste a mi casa, te inyecté sin cobrarte nunca nada, te di todos los consejos que pude, te invité a desayunar y a comer, siempre con gusto, te recé un novenario cuando nadie quería hacerlo, te ayudé tratando de hablar con tu esposo, te recibí en las madrugadas todos los días que acudiste a contarme tus penas y desilusiones. Siempre te escuché sin interrumpir ni por un momento todo lo que me querías decir. Ayudé a pagar la banda de viento que te acompañó al panteón. Fui siempre tu amiga y así me pagas, fregándome la vida. No se vale. Y una vez que acabó de decir lo anterior, Carolina se soltó diciendo lo siguiente en el más puro estilo del arrabal, o dicho de otra forma, el lenguaje de carretonero. Eres una hija de la chingada y pendeja. Tú te suicidaste porque quisiste. Eres una desagradecida y además eres una maldita que no valora lo que hice por ti y te la pasas chingándome la vida. Ya deja de aparecerte. Tú eres una tonta puritana y ya ni cogías con tu esposo y preferías rezar todo el día. Maldita, tú ya estás bien muerta. Entiéndelo, ya no eres de este mundo. Además eres una cabrona que ni siquiera cuando voy a tener sexo me dejas de chingar y ya me tienes hasta la madre. Así que lo que yo quiero es que te vayas a chingar a tu madre porque estás bien muerta y no vas a resucitar. Todo esto lo dijo gritando por toda la casa y al fin se sentó en un sillón con la respiración alterada y su esposo la miraba entre espantado y a punto de soltar una carcajada, pero no se atrevió a hacerlo ni a decir nada al ver la seriedad que había en el rostro de Carolina. De pronto se escuchó un fuerte ruido en la puerta de la casa y una sombra la traspasó y pareció que volteaba la cabeza a manera de despedida, mientras en un auto que pasaba por la calle se dejaba escuchar a Luis Miguel que cantaba: entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde, aunque aquí era la noche. Después de ese suceso, Carolina se apuntó 4 días seguidos durmiendo, comiendo y volviendo a dormir. Y alguien le preguntó: ¿y Anita? Y su respuesta fue: que chinga a su madre, y se volvió a dormir.